This meeting is being recorded. Gracias, Señor, por una semana más. Te amamos, te bendecimos. Seas tú alabado y exaltado por siempre, Señor. Muchas gracias porque aún en medio de la prueba sabemos que ahí estás tomándonos de tu preciosa mano, Señor. Gracias, gracias, porque sabemos que no nos dejarás, no nos abandonarás y que siempre estarás con nosotros, Señor. Te amamos por sobre todas las cosas. Gracias, gracias por la oportunidad de una semana más, de una vida en la que estamos contigo y tenemos esa seguridad, esa paz, esa tranquilidad, esa protección, esa provisión, ese amor, Señor, que nunca termina. Muchas, muchas gracias. Te amamos, Señor, por sobre todas las cosas, Señor, y bendigo la vida de Rosalba en este capítulo de Segunda de Corintios, Señor. Muchísimas gracias, gracias, porque sabemos que tú hablarás a través de tu Santo Espíritu y a través de Rosalba en esta mañana. Bendigo la vida de cada una de las personas que se han conectado, de las que no se han podido conectar o las que se conectarán. Muchísimas gracias, Señor. Sé tú bendiciendo a cada familia, Padre. Tú conoces la necesidad de cada quien. En el nombre precioso de Jesús, bendecimos a nuestros gobernantes, Señor, para seguir adelante en lo que tú tienes establecido para cada país, para cada nación y para cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Jesús, oramos en esta mañana. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén, gracias, Meche. Bueno, hermanas, pues vamos a empezar. Como recordarán, estamos viendo el capítulo número 12 de Segunda de Corintios. Dimos 2 sesiones y luego vinieron las 2 semanas en que Meche no estuvo y luego vino una semana de testimonios y bueno, estamos ahora finalizando este capítulo número 12. De hecho, nos quedan solamente 2 versículos, el versículo 20 y el versículo 21. Voy a hacer un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora con la finalidad de que podamos entender y enganchar después de 3 semanas estos 2 versículos que faltan. Entonces, básicamente este capítulo habla del aguijón en la carne. Recordarán que esta parte, cuando la revisamos, hablamos de que Pablo estaba diciendo que iba a regresar con ellos y había mucha gente que lo estaba difamando, había mucha gente que estaba hablando mal de él y esto hacía de alguna manera u otra que él tuviera que respaldar su presencia a través incluso de dar a conocer visiones que él había tenido tan importantes en su vida, que él antes había decidido callar. Él había decidido no compartir, pero ahora tenía él que decir, es que tienen que creerme a mí, tienen que ubicarse en mí, en Pablo, porque yo soy un verdadero apóstol, no como los apóstoles que les están hablando. Yo soy un verdadero adorador de Dios, no como la gente que les está guiando de una manera equivocada, ¿no? Entonces es ahí cuando él comparte la visión que tuvo cuando pasó al tercer cielo. Es una visión donde él es arrebatado y va hasta el tercer cielo. Y dijimos que es interesante este concepto del tercer cielo porque si hay un tercer cielo es que hay un segundo y es que hay un primero. Y luego vimos algunos versículos que hablaban de los cielos, incluso el Padre Nuestro, que es una oración tan conocida, ¿verdad? Que todos la sabemos, que el mismo Jesús nos dijo que era la manera que pudiéramos acercarnos a Dios, es Padre Nuestro que estás en los cielos. Entonces, si ustedes ven en la Biblia, cuando se toca la palabra cielo, no es uno, casi siempre, la mayor parte de las veces lo manejan en plural. Entonces es interesante saber que pues, hay varios cielos. Y entonces en eso, en la sesión que tuvimos, dijimos que el primer cielo es lo que nosotros podemos ver, es el mundo en donde nosotros vivimos. Este es el primer cielo hasta donde vemos. El segundo cielo es toda la parte donde están, es la parte interestelar, ¿no? La parte donde están los mundos, donde están las estrellas, todo esto. Pero el tercer cielo es donde mora Dios, y es una luz
maravillosa que no es simple, sencillamente es todo. Es la morada de Dios, es una luz maravillosa, gigante, y es ahí donde Él está. Entonces, él es arrebatado hasta el tercer cielo, y dice él que no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Dice él, yo no lo sé, solamente Dios sabe la manera en que me llevó, pero sí puedo decir que fui arrebatado hasta el paraíso. O sea, dando a entender que el tercer cielo es un sinónimo del paraíso, es un sinónimo de esa tierra maravillosa prometida donde está la plenitud completa, ¿no? La plenitud completa de nuestros espíritus. Y entonces dice, yo no me voy a gloriar de ese hombre, ¿no? Lo dice como en tercera persona, porque realmente de lo que debo gloriar, o sea, como diciendo, no hay que gloriarnos de nuestras visiones, no hay que gloriarnos de esos encuentros a manifestaciones del Señor. De lo que hay que gloriarnos realmente es de las debilidades. Yo me dice, ¿cómo? Entonces yo me voy a gloriar de lo que yo tengo como punto vulnerable. Yo no sé, Meche, Vicky, Jackie, Vero, ¿cuáles son los puntos vulnerables? Todos tenemos puntos vulnerables, sabemos que hay áreas que tenemos que reforzar para poder agradar a Dios. Y entonces Pablo decía, yo me voy a gloriar en esas debilidades. Qué difícil entenderlo, ¿no? Cuando nuestro pensamiento es exactamente al contrario. Yo me voy a gloriar de que, oye, yo tuve esta manifestación, tuve esta visión, oye, fíjate que yo fui al tercer cielo, y fíjate que, ¿no? Y entonces él decía, no, porque entonces le estamos quitando la gloria al Señor, por ponerla en la persona y por ponerla en la visión misma. Y la gloria debe de ser hacia Dios. Entonces me voy a gloriar de mis debilidades, porque es ahí donde yo estoy conectado con el Señor. Es ahí donde Jehová está en mi vida, y sé que Él me está fortaleciendo, y sé que me está guiando a través de su espíritu. Entonces yo prefiero gloriarme de mis debilidades, porque eso me mantiene en contacto con Él. Qué pensamiento tan distinto, ¿no? Al que normalmente manejamos. Dice, entonces, incluso también habla aquí, entonces empieza ya la parte del aguijón en la carne, donde dice que el aguijón, dijimos que era como una estaca, ¿no? Que estaba clavado en la carne. Entonces, él dice que este aguijón, él le pide a Dios, a Jehová, que se lo quite. 3 veces le rogó que se lo quitara. Sin embargo, Jehová le dice, no te lo voy a quitar, bástate mi gracia, porque en mi gracia es donde encuentras mi plenitud, ¿no? Así que esta es la parte, sería como una de de Pablo, ¿verdad? Una de esos elementos vulnerables, esto que él quería que le quitara. Dijimos que Pablo no es claro en decirnos a través de la palabra cuál era la naturaleza de ese aguijón. Sin embargo, revisamos que a través de leer la palabra, podemos encontrar que pudiera ser un aguijón en la carne físico, una enfermedad que tenía él, que padecía, una dolencia, que le pedía y le rogaba al Señor que se la quitara, y no se la quitaba. Pero también dijimos, no se la quitó, perdón, pero también dijimos que pudiera tener un elemento espiritual, pudiera ser un elemento espiritual, un elemento vulnerable de Pablo de lucha en ese proceso de santificación. Y entonces recordamos, por ejemplo, pasajes donde Pablo, con esa honestidad y claridad que él hablaba, decía, es que quítame esta carne, no quisiera tener esta carne porque la carne es la que me lleva a pecar. Entonces, parecía ser que él tenía algo también relacionado con el espíritu que no le agradaba a Dios y que sin embargo estaba ahí. Entonces, pudiera ser ese aguijón de la carne también en ese sentido. Pudiera ser físico, pudiera ser espiritual, y también pudiera ser en el sentido de, y vimos algunos versículos que lo avalaban, que ese aguijón de la carne era la presencia de Satanás en sus angustiadores, aquellos que lo perseguían, que se burlaban, que lo humillaban, que lo llegaron hasta lastimar físicamente. Entonces, es otra manera en que está manifestado ese probable aguijón en la carne. Sin embargo, llegamos a la conclusión, después de que revisamos esas 3 maneras, llegamos a la conclusión de que
no está claro en la Biblia, pero lo vamos a dejar ahí de lado. Lo que sí es importante es que él tenía ese aguijón, él pidió y rogó para que se le fuera quitado, pero Jehová le dijo, bástate mi gracia. ¿Y eso qué nos está diciendo a nosotros? Que lo que nosotros vivamos y padezcamos en aflicción o en problema físico es a veces que Dios lo está permitiendo, Dios no lo quiere quitar, porque es ahí donde nos tiene conectados, es ahí donde nos está acercando a Él y que entendamos que la fuerza solamente viene de Él. Él conoce al hombre, Él conoce que, por ejemplo, veíamos también que Pablo, si tú no tuvieras este aguijón, a lo mejor Pablo en su humanidad pudiera haberse desconectado del Señor. ¿Por qué? Porque él había edificado ¿cuántas iglesias, hermanas? El éxito que él había tenido en su ministerio había sido maravilloso. Había logrado no solamente edificar las iglesias en Corinto, en Éfeso, en todas estas ciudades, ¿verdad? Sino también les daba seguimiento y lo seguían a él. Además, él había sido fariseo de fariseos. Además, él había tenido muchos privilegios. Además, él había tenido muchas visiones. Además, él fue arrebatado al tercer cielo. ¡Wow! Con todos estos elementos, imagínense, él pudiera haberse enorgullecido o haber tenido soberbia y eso hubiera, el Señor hubiera perdido a esta persona que era tan importante, que fue tan importante para el ministerio. Así que ese aguijón de la carne no se lo quitó y le dijo, bástate mi gracia, con mi gracia es suficiente, ahí está mi poder, yo voy a estar contigo, etc. Muy bien. Entonces, cuando le dice, bástate mi gracia, porque mi poder fíjense, bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es un mensaje para nosotros, ¿no? Tenemos cosas complicadas a veces en nuestra vida y si están ahí y no se han modificado algunas de ellas, probablemente, ¿verdad? Es porque ahí se está perfeccionando el amor a Dios. Ahí tenemos que conectarnos porque es donde nos sentimos débiles, ¿no? Entonces dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades. O sea, él no solo lo aceptaba, sino gozaba esas debilidades en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Muy bien. Entonces, déjenme ver que por acá. Entonces Pablo les está diciendo, bueno, que esto sucedía y les estaba anunciando su tercera visita. Se les estaba anunciando que iba a ir a su tercera visita. Y él empieza a enfatizar, y aquí ya voy a compartir nuevamente algunos de los elementos de ser un apóstol. Él tuvo que decirles, miren, yo soy un apóstol verdadero. No hagan caso de todo lo que están diciendo de mí. De hecho, acuérdense que él estaba solicitando a los corintios una cantidad de dinero importante que ellos se habían comprometido a dar para la gente pobre de Jerusalén. Él había recogido estas ofrendas en Macedonia y ahora las que iba a pasar, iba a la tercera visita a Corintio y iba a recoger aquello. Y entonces las personas que estaban hablando mal de Pablo le decían, no, es que él va a manejar mal el dinero, él les está pidiendo dinero y a lo mejor él lo va a utilizar. En fin, le estaban poniendo muchos argumentos y él estaba tratando de decirles, no hagan caso de esto, no hagan caso. Él se preocupaba porque sentía que el alma de los corintios, acuérdense que él estuvo en Corintio mucho tiempo, estuvo años en Corintio, creo que 2 años. Y haber establecido y edificado esa iglesia no fue fácil. Corintio, hemos hablado mucho acerca de Corintio y hemos dicho que era una ciudad de pecado, una ciudad donde había dinero, muy cerca de Grecia, donde estaban todos los grandes filósofos de ese momento, y las filosofías en ese momento estaban muy encaminadas al hombre, ¿no?
a que todo era a través del hombre y no de Dios. Entonces, fue difícil, y cuando él sale de Corintio a otros lugares para establecer otras iglesias, cuando le llega información de Corintio, se da cuenta que muchos de ellos se han estado perdiendo porque han hecho caso de otras personas y aparte lo estaban difamando. No solamente habían ubicado y empezado a creer en otras formas acerca del Señor, ¿verdad? Sino que aparte de todo, lo estaban difamando. Entonces, él lo que más le pesaba, le dolía, era precisamente que sus almas estuvieran perdiendo. Entonces, por eso es que comparte las visiones, por eso es que él empieza a decir las cosas que él ha recibido del Señor, pero no por enorgullecerse, al contrario, sino para decir, es que yo he vivido esto, ¿cómo creen que yo después de haber pasado por todo esto puedo no estar haciendo las cosas correctamente? Y entonces, otro de los elementos, aparte de las visiones, donde él se basa para decirles que él es el apóstol verdadero, ¿verdad? Empieza en estos versículos, en el versículo del 12 al 19, y luego ya lo voy a revisar rápido, y luego ya entramos al 20 y al 21, que son los nuevos. Entonces Pablo dice, y les dice a ellos, mira, con todas las señales de apóstol, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, con señales, prodigios y milagros. Yo he hecho todas estas señales para mostrar que yo soy el apóstol. Y a pesar de que ustedes no han creído, yo lo he seguido haciendo. Entonces, en la parte número 12, en este verso, hermanos, tenemos que se desarrolla la parte de la fidelidad. ¿Okay? La fidelidad es muy importante como una característica del apóstol, del apostolado. Aquí lo tenemos, dice, la meta de Pablo era ser fiel al Señor, a diferencia de los falsos apóstoles que solo buscaban la riqueza, fama y poder. Él dice que estas señales las ha hecho con paciencia. Entonces, Pablo está mostrando que las señales de un apóstol es en toda paciencia, soportando la oposición del mundo a través de todo su ministerio sin abandonar su posición. Estoy en esta parte. Okay. Sin abandonar su posición. Entonces, es la parte de fidelidad. Él estaba haciendo como Jesús lo hizo, ¿no? Prodigios, milagros, y acabaron crucificándole. Entonces, Pablo también mostraba esto, hacía señales, prodigios, milagros, curaba gente con paciencia, con amor, ¿verdad? Y sin embargo tenía que seguir soportando la oposición del mundo como estaba sucediendo en Corintio. Entonces aquí él está hablando de que él es un hombre fiel y que el apóstol tiene que ser fiel a Dios, a diferencia de los falsos apóstoles que buscaban riqueza, fama y poder, ¿no? Ser reconocidos. Muy bien, entonces no puedo detenerme más, voy a pasar a los siguientes, porque esto es ya repaso. Muy bien. Ok, entonces ya ahorita vimos el número 12. Entonces le dice, con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con paciencia, señales. Y luego le dice, ¿por qué? ¿En qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Ok, del versículo 13 al 16, él va a hablar del sacrificio. Vamos a leer del 13 al 16 y luego lo explicamos, ¿sí? Dice, porque ¿en qué habéis sido menos ustedes, iglesia de Corintio, que las otras iglesias? La diferencia es que yo mismo no he sido carga para ustedes. Él buscó, como sabía que estaban hablando mal de él y que ese dinero lo iba a utilizar en su persona, él no usó nada del dinero para él. Fue lo único diferente a otras iglesias. En la iglesia de Corinto, el dinero fue completamente para Jerusalén y no para él. Entonces les dice, ¿por qué? ¿En qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no he sido carga. Perdonadme ese agravio.
O sea, el agravio de no haber sido carga para ellos. Un poco sarcásticamente les dice, wow, o sea, perdónenme ese agravio, ¿no? He aquí, por tercera vez estoy preparando para ir a vosotros y no voy a ser gravoso. Porque ¿saben qué? No busco lo vuestro, lo material, sino a vosotros. Porque no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Aquí en el entendido que él era el padre espiritual de ellos. Entonces, no deben atesorar los hijos, ¿verdad?, espirituales para los padres, sino los padres para los hijos. Y les dice, yo no voy buscando lo material, no voy a ser gravoso. Yo los busco a ustedes. Él estaba buscando sus almas, que sabía que estaban perdiéndose. Y luego dice en el 15, y yo con el mayor placer, fíjense, aquí viene la parte del sacrificio completo, ¿no? Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Ok? Entonces, él les dice, la única diferencia que hay entre Corinto y las otras iglesias es que yo no he sido gravoso para ustedes, ni voy a ser gravoso. ¿Ok? Número uno. Él no voy buscando su dinero, a pesar de que ustedes están haciendo una colecta para Jerusalén, es para ellos, y ellos se habían comprometido para hacer esa ofrenda. Yo no voy personalmente en la búsqueda de ustedes, sino de ustedes mismos, ¿no? Y dice, y con todo el placer voy a gastar lo mío, lo material. Él traía dinero, de alguna manera traía recursos, dice, no importa, voy a gastar de lo mío, de lo que hemos nosotros obtenido de otras iglesias, y aún mismo, dice, no solamente eso, sino me gastaré yo. O sea, pondrá toda su energía, todo su corazón, toda su motivación, toda su pasión, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque yo los ame más, y ustedes me amen menos. Entonces, aquí hay una parte de sacrificio del apóstol. Arriba es la parte de la fidelidad, ¿no? Con paciencia, ahí estoy, a pesar de que hay tantos elementos contrarios, un apóstol debe ser una persona con una gran fidelidad, con una capacidad de sacrificio por los demás, también, que debe estar ahí presente siempre para mostrar que realmente es el apóstol de Dios. Y no los que están hablándoles ahora, ¿no? Y luego en el 16, pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Entonces, aquí les hace entender, les dice, ¿cómo es posible que ustedes digan que yo los estoy engañando? Si yo estoy admitiendo que no voy más que por sus almas, ¿no? Voy como por sus almas. O sea, como si yo fuera un astuto que estoy ahí buscando la manera y manipulando y viendo la forma de ver cómo hago para sacar esto y lo otro de ustedes. O sea, no es posible que me vean de esa manera. Entonces, admitan esto que les estoy diciendo. Que vean que yo no he sido carga. No he sido carga para ustedes, ni voy a hacerlo. Entonces, en lugar de eso, piensan que soy astuto y que los estoy prendiendo por engaño. Okay, entonces, aquí vemos esos dos elementos, fidelidad y sacrificio. Vamos a empezar a los siguientes, que vendría siendo honradez. Y luego dice, ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Recordarán que él envió a Tito y a otra persona que no se conoce el nombre por adelantado a Corinto. Él estaba en Macedonia y él mandó por adelantado a ellos para que fueran preparándose a la llegada de Pablo, pero también les pidió que les recordaran que ellos tenían ese compromiso económico con la gente de Jerusalén, ¿no? Y él buscó que Tito y que la otra persona hubieran sido personas que ya eran conocidas por la gente de Corinto y que tuvieran como característica que eran gente honrada, gente que estaba haciendo las cosas correctamente. Entonces, incluso leímos un versículo muy interesante donde les dice, por favor, cumplan con lo que se prometieron hacer,
No vaya a ser que vengan algunos conmigo de Macedonia, ¿verdad? O sea, él manda a Tito y a la otra persona. Él está en Macedonia y dice, no vaya a ser que alguien venga conmigo de Macedonia y se da cuenta que ustedes no están llevando a cabo a lo que se comprometieron. Y entonces ellos se sientan mal. ¿Y yo qué voy a decirles? ¿Qué voy a decirles? ¿No? Pero eso lo vimos anteriormente. Entonces, dice, ¿acaso os he engañado por algunos de los que yo he enviado a vosotros? Dice, yo, Pablo, rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas, Tito y yo y el otro hermano? ¿Pensáis que aún nos disculpamos con vosotros? No. Delante de Dios en Cristo hablamos y todo muy amados para vuestra edificación. Entonces, aquí hablamos de este otro elemento, honradez. Vimos ya la fidelidad a pesar de la oposición del mundo, número 1. Segundo, el sacrificio, ¿verdad? De incluso no importar desgastar los recursos, todos, incluyendo su propia persona, para la salvación de sus almas. Y luego vemos el otro elemento que es la honradez, como elementos que son importantes para un apóstol. Se los está mostrando ahí. Y luego aquí, por ejemplo, donde dice, que ya lo leí en el 19, ¿pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? No, delante de Dios en Cristo hablamos. Y todo muy amados para vuestra edificación. Aquí tenemos anunciado la parte un poco como de la reverencia, ¿no? La reverencia es ante Dios. O sea, estamos diciéndote, explicándoles, pero es delante de Dios en Cristo que estamos hablando. Es la reverencia a nuestro Dios, estamos hablando y Dios es el que nos está escuchando, ¿no? Entonces hay una reverencia también al Señor permanentemente y no al hombre, es al Señor, ¿ok? Y luego también viene la parte de la edificación. Entonces, un apóstol siempre está pensando, siempre tiene la reverencia a Dios y no al hombre. ¿Ok? No al hombre. Entonces, me estoy acordando en este momento de Daniel y todos ellos, que cuando les pidieron que se hincaran frente a aquel Dios, ¿verdad? No lo hicieron, ellos no se hincaron. Entonces, no hubo reverencia más que a Jehová. ¿Y qué fue lo que sucedió? Es cuando van al horno, ¿no? Y pasa lo que ya sabemos, ese milagro y ese prodigio maravilloso, ¿no? Que se dio ahí. Entonces, dice, ¿pensáis aún que nos estamos disculpando con vosotros? No. Todo esto se los digo, pero es porque estoy hablando delante del mismo Jehová en Cristo. Y lo hago para su edificación. Entonces, ya tenemos más elementos, fíjense, tenemos fidelidad, tenemos sacrificio, tenemos reverencia a Dios, tenemos honradez y edificación de personas. ¿Ok? Entonces, eso sería, digamos, la parte de este resumen que estamos haciendo para que podamos entrar. Espero que sí se hayan acordado. Después de 3 semanas, yo sé que no es fácil. Y entonces aquí tenemos, lo vimos, mire, todo lo vimos con mucho detenimiento, sacrificio, lo vimos dando explicación de conceptos, lo vimos también poniendo versículos que lo avalen, que eso es muy importante, ver varios, aquí está la referencia, porque aún nos disculpamos con vosotros, ¿no? Ok, no puedo detenerme, reverencia, lo tenemos aquí, honradez, edificación, y vamos a llegar al 20 y al 21, que viene siendo arrepentimiento. Entonces, no sé, espero que, no sé si hay alguna pregunta en esta parte de resumen que acabamos de hacer. ¿No? Ok, muy bien. Entonces vamos a entrar a los últimos 2 versículos que nos hablan de arrepentimiento y lo haremos de la misma manera que hicimos los otros, entrando a versículos que lo apoyen y explicaciones. Muy bien, entonces dice, número 20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis.
que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Ok, muy bien. Pues aquí es básicamente la exhortación al arrepentimiento. Entonces vamos a empezar a explicar. Dice aquí básicamente la función de un pastor, ¿verdad? Se resume en la edificación de la iglesia para que produzca madurez espiritual en los creyentes. Actualmente, hermanos, se encuentra esta función desvirtuada. ¿Por qué? Están realmente los pastores en los que conocemos o algunas iglesias donde hemos ido de visita trabajando arduamente día con día desde que amanece hasta que anochece en la edificación de la iglesia, entendiéndolo la producción de madurez espiritual en los creyentes. Algunas sí, pero yo diría que la gran mayoría no. Esta función se encuentra actualmente desvirtuada y a menudo se les ve a los pastores como gerentes, animadores, recolectores de fondos, maestros de ceremonias o incluso hasta psicólogos, ¿no? Que entonces aquí entra todo lo que es esta tendencia de de que si ustedes creen en el Señor, entonces tienen que dar todas sus ofrendas, y si creen en el Señor, entonces a ustedes les va a ir muy bien. Entonces empiezan toda esta parte de manipulación y cosas, y la parte espiritual, ¿en dónde queda? ¿Cómo puede un pastor que tiene 10,000 ovejas, ¿verdad? Ahí, está realmente produciendo una madurez espiritual en los creyentes, una cercanía con ellos, tendría que tener una organización de verdad maravillosa, con apoyos y ayudantes de verdad de corazón y entregados con sacrificio, con todo esto que hemos hablado para lograrlo. Entonces realmente aquí, ahora podemos ver que los pastores, y en aquel entonces estaba él hablando de los apóstoles, no hacen esto, no se preocupan realmente en la madurez espiritual de los creyentes. Por eso es que él dice, pues me temo que cuando yo llegue, no los encuentre como yo quiero. Yo quisiera que ya hubieran crecido. Yo quisiera que ya no estuvieran con problemas, con envidias, con iras, con maledicencias. Recuerden que él tenía todo un sistema de comunicación para saber lo que estaba pasando en sus iglesias. Era un hombre que de verdad estaba entregado a su apostolado. Entonces él sabía que estaba viendo muchos elementos en Corintio, la iglesia de Corintio de este tipo. Entonces dice, híjole, me temo, tengo temor que cuando llegue no los vaya a encontrar como quiero. No han crecido espiritualmente. Y también me temo, dice, que yo sea hallado de vosotros cual no queréis. ¿Por qué? Pues porque va a llegar a reprenderlos, no va a llegar a felicitarlos, ¿verdad? Y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Porque hay entre vosotros contiendas y todo lo que dije, ¿verdad? Y que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, fornicación, lascivia que han cometido. ¿Ok? Entonces, hablando de lo que decíamos actualmente, analicemos un poco. Y cuando entramos a una iglesia nueva, de visita o de alguna manera, de verdad, pongamos nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, nuestra mente abierta y veamos realmente lo que puede estar pasando en esa iglesia. Un pastor o un apóstol no es un animador, ni es alguien que tiene que poner cosas distintas o focos y espectáculos. Aquí en Estados Unidos a veces se da mucho esa parte un poco hollywoodesca, ¿no? Muchas animaciones. Y la pregunta es, ¿dónde está el pastor ayudando a la edificación cara a cara, ¿no? Espiritual de los creyentes? Entonces, tampoco deben ser recolectores de fondos. Y entonces encontramos a pastores también que sí dan su sermón y todo, cumplieron y ok, quiero construir un cuartito más, entonces tienen que traer dinero, bla, 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 y todo esto.
Y después de eso, ¿qué pasa? Hay un seguimiento, está realmente preocupado, ora realmente por el problema de cada uno, en fin. Tenemos que estar muy alertas a esto, pero el pastor, ya dijimos, o el apóstol, ¿qué características tienen que tener? Fidelidad, sacrificio, reverencia, honradez, edificar realmente a las personas y exhortar al arrepentimiento, hablar del pecado. Muchas iglesias no hablan del pecado. Pareciera que esa palabra la pasan de lado. Entonces es mejor hablar de otras cosas que vienen en la Biblia, ¿verdad? De muchos elementos, pero no del pecado directamente o de que ellos son pecadores. ¿Y por qué? Porque si no se les van. Y como ellos están ubicados tanto en sus fuerzas y en lo que ellos hacen, incluso hasta hay competencia de ver quién tiene más personas, ¿verdad? Es absurdo. Esto es absurdo, es ilógico, es irreverente. Hacia la obra del Señor. No importa que haya 10 o que haya 20, si realmente les estás dando un seguimiento y estás viendo en ellos que se están cayendo las vendas y que están empezando a ver la verdad, ¿no? Entonces, esto es importante que nosotros lo analicemos siempre, ¿no? Bueno, muy bien, entonces, vamos a Efesios 4, 11, 13 y vamos a ver qué dice. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso es que se constituyeron los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, para el perfeccionamiento de los santos, no para hacer espectáculos, no para estar recolectando dinero, no para estarles diciendo a la gente, si ustedes empiezan a venir aquí y creen en el Señor, van a empezar a tener casas y yates y van a haber mucha riqueza porque así es como el Señor los quiere ver. Todo eso es mentira, ¿no? Es el perfeccionamiento de los santos para que ellos estén en la obra del ministerio, para que también contribuyan a la edificación del cuerpo de Cristo. Y para eso, para que haya este perfeccionamiento, tiene que haber, ¿qué, hermanos? Arrepentimiento. Reconocimiento de pecado y arrepentimiento verdadero y cambio. ¿Ok? Dice, todas las esperanzas, miedos, deseos y expectativas de Pablo estaban enfocados en la santificación de los creyentes de Corintio, de todos, pero ahorita estamos hablando de Corintio, ¿verdad? Dice, este era el trabajo del verdadero hombre de Dios. ¿Ok? Tenía esperanza de que crecieran, pero tenía también miedo de que no estaba funcionando y todas sus expectativas estaban enfocadas a eso, a la edificación de las almas de ellos. Pablo describe el proceso de santificación de la siguiente manera. Segunda de Corintios 12:19. ¿Pensáis que aún nos disculpamos con vosotros delante de Dios y hablamos de todo muy amados para vuestra edificación? Bueno, dice no. Vamos a la otra. Segunda de Corintios 13:10. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Dice, les estoy escribiendo estando ausente, ¿verdad? Para no usar de severidad cuando esté presente. O sea, ¿qué les está queriendo decir? Miren, mejor les escribo, ¿ok? Y les voy diciendo lo que pienso, porque si no, cuando esté presente con ustedes, no quiere usar la severidad, porque ya sabía lo que estaba pasando. Dice, a la severidad conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para la edificación y no para destrucción. O sea, él estaba molesto. Este versículo nos habla de que él estaba molesto y entonces él decía, miren, mejor escribo porque no quiero ser severo,
porque quiero edificarlos en amor y no destruirlos. O sea, destrucción en el sentido de alejarse a lo mejor, que haga que se alejen más las almas, ¿no? Entonces, seguramente estaban pasando muchas cosas ahí, ¿verdad? Para que él estuviera diciendo esto. Luego vamos, dice, en estos versículos finales, Pablo delineó el primer paso para alcanzar tal objetivo, el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es el eje central del evangelio, proclamado desde Juan el Bautista, el Señor Jesucristo, los discípulos y por supuesto entre ellos, Pablo. Si ustedes escuchan personajes, no puedo hacer cambios aquí, personajes que no, pastores, personas que no están llevando al creyente a la identificación del pecado y al arrepentimiento, no son hombres o mujeres de Dios. No lo son. Van a llevarlos por todos los caminos que se puedan imaginar, lo van a poner todo muy bonito, algún interés estarán persiguiendo, pero el que realmente está tratando de edificar las almas y ubica pecado y pide arrepentimiento. Estoy pensando ahorita, por ejemplo, en Juan el Bautista, ¿no? Que incluso estuvo lo que él hizo, cómo es que murió, porque le señalaba el pecado, ¿verdad? Al rey que estaba con esta mujer que no debía estar, y les estaba señalando el pecado y les estaba pidiendo que se arrepintieran. Lo mismo hizo Jesús, lo mismo hicieron los discípulos. Entonces, este es el trabajo, la edificación de las almas del creyente y por ende la edificación de la iglesia. Entonces, aquí, bueno, lo puse, que me salté básicamente por esta parte de, dice, todo esto lo hablamos, muy amados, para vuestra edificación. Él estaba comprometido con la edificación completamente. Aquí también quiero edificarlos. Entonces, si no quiero llegar con severamente, o sea, estaba molesto, ¿verdad? Por eso les escribía primero, ¿no? Como para empezarles a decir. Y bueno, nuevamente lo del arrepentimiento. Actualmente el arrepentimiento es un asunto malentendido, porque la mayoría de las iglesias quieren eliminar el nexo entre el arrepentimiento y el pecado. De hecho, definen el arrepentimiento como un cambio de mentalidad sobre quién es Jesucristo y reconocer lo que Él vino a hacer por nosotros. Solo lo definen como tener fe que no necesariamente requiere alejarse del pecado. O sea, podemos ver en algunos lugares donde para ellos, el que ellos estén en la iglesia o la edificación de esa iglesia o de ellos, es nomás que ellos tengan ese cambio de mentalidad, ¿verdad? Hay que tener un cambio de mentalidad sobre quién es Jesucristo y lo que Él vino a hacer por nosotros. Que Jesucristo es nuestro Salvador, Jesucristo vino a salvarnos, Jesucristo vino a redimirnos. Ya tienes ese cambio de mentalidad, ya sabes que así es. Muy bien, entonces pues ya ve a tu casa. Muy tranquilos y no se olviden venir el próximo domingo y traer sus ofrendas. Y que no vayan a faltar y traigan más gente. Eso sí. Porque ya creen que ya con eso ya está hecho todo. En otros casos, ¿verdad? Está visto nada más como tener fe, ¿verdad? O sea, tengan fe y tengan fe en el Señor, en Dios y que algún día los sacará de ese problema, etcétera. Y ¿dónde está la parte de alejarse del pecado? ¿No? ¿Dónde está la parte del arrepentimiento, de saber que hemos ido, no le hemos agradado al Señor, que hemos contristado su espíritu? ¿No? Entonces, esto es muy importante como parte del trabajo de un pastor, ¿verdad? Y en ese entonces de un apóstol. Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Ok? Pero el impío debe dejar el camino, debe de dejar hacer lo que está incorrecto, ¿verdad? Debe el hombre quitar esos pensamientos, luchar con esos pensamientos que sabemos que no son del Señor y hacer un esfuerzo. Hay un esfuerzo que el hombre tiene que hacer, ¿verdad?
y volverse completamente o hasta donde sea posible, según el proceso de santificación, a lo que Jehová le agrada. Porque Él va a tener misericordia de nosotros, ¿verdad? Y nos va a perdonar. Entonces aquí es importante identificación del pecado, arrepentimiento para que haya perdón. Entonces, ¿qué está pasando con los creyentes que van a las iglesias donde los pastores no están haciendo su trabajo? Y los dejan simple y sencillamente con la idea de que, bueno, ya crees que ya sabes quién es Jesucristo, ya reconoces que Él vino a ser por nosotros, ¿ok? Entonces empiezan a hablar de otras cosas y hasta hablan de desarrollo personal y de desarrollo humano y no tocan el pecado, no tocan el arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Obviamente están permitiendo que esas almas se pierdan, porque no están generando en ellos este proceso que se necesita para que haya perdón, ¿verdad? Y que implica el arrepentimiento de pecado. Lucas 5:32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Ok? Entonces, a los pecadores a que se arrepientan. Lucas 24:47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, esto era lo que él predicaba, Jesucristo y los discípulos, que predicasen en su nombre el arrepentimiento para el perdón de pecados en todas las naciones. Si no hay reconocimiento de pecado, arrepentimiento de pecado, no va a haber perdón de pecados, no va a haber crecimiento espiritual, no se está edificando a la persona y esa alma se está perdiendo. Entonces, Pablo, dijimos, al llegar a Corintio, era una de las cosas que más le preocupaba. Él decía, no me importa desgastar ni lo material ni a mí mismo, pero entiendan, escuchen, no están haciendo lo correcto, ¿no? ¿Qué pasa? Yo los dejé de una manera, la iglesia estaba bien, ¿qué está pasando, no? Con ustedes, que ya no están arrepintiéndose. Por eso es que les dicen, me temo que los voy a encontrar como no quisiera. Y entonces habla de iras, de maledicencias, de todo esto. O sea, ¿qué estaba pasando con ellos? Hechos 26:20. Dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Nuevamente, el elemento de arrepentimiento ahí presente en el proceso de santificación. Apocalipsis 16:11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Se necesita el arrepentimiento del pecado. Si no, no hay perdón. Es así de sencillo, es así de sencillo. Por eso es que a veces decimos, analicémonos con cierta frecuencia, ¿verdad? Cómo estamos siendo, cómo si de repente sentimos que el Espíritu Santo nos redarguye con algo, no lo dejemos pasar y como que no lo oímos, ¿no? Sino ya sea en la noche, cuando estemos ya tranquilos, decir, ok, déjeme ver qué fue lo que pasó en ese momento, en el momento que tú quieras, pero siempre estar alerta de esto, ¿no? Porque seguramente es algo que no estuvo correcto y hay que arrepentirse y tratar de que no vuelva a suceder. Si no, no hay perdón de pecado. Apocalipsis 9:20-21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Está nuevamente el arrepentimiento. Entonces viene aquí como nota que el arrepentimiento entonces no es una conversión de una sola vez y ya. Me bautizo, me arrepiento de todo lo que hice y ya, todos felices y contentos. No, el arrepentimiento no es una conversión de una sola vez, sino una característica del vivir del cristiano.
aunque sí es el primer paso necesario para el proceso de santificación, un arrepentimiento de todo lo que ha pasado en mi vida, de las cosas, errores que he tenido, saber que estoy siendo bautizada y que estoy saliendo y siendo una nueva persona, que no podemos ser una nueva persona si no nos bautizamos, ¿verdad? Somos una nueva persona ya con el Espíritu Santo, pero tenemos que tener el arrepentimiento constante, esa agudeza espiritual para saber dónde estamos fallando. El Espíritu nos está ayudando y estarnos arrepintiendo. Es una característica de vivir del cristiano. Y si el pastor o los pastores que tenemos no la están fortaleciendo, entonces no están haciendo su trabajo. No es lo que se espera de ellos. Primera de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero para eso tenemos que confesarlos, identificarlos, decirles si es cierto, ¿no? No taparlos, no ocultarlos, ¿no? Como Adán y Eva, que cuando pecaron trataron de ocultar su pecaminosidad, su error, ¿no? Con hojas de parra, creo que eran, con hojas que encontraron ahí, y taparon su pecado pensando que ya todo estaba correcto, ¿no? Pero ¿qué fue lo que Jehová hizo? Jehová tuvo que decirles, ponerlos, vestirlos de piel, porque hubo que vestirlos de piel, porque para el perdón de los pecados se necesita que haya sangre, ¿verdad? Entonces hubo que matar algún animal para que esas pieles pudieran estar, y entonces si ya pudieran ellos continuar la vida, ¿no? Como es lo que hacemos nosotros, o sea, a veces ocultamos que tratamos, si no nos hemos convertido al Señor, tratamos de ocultar nuestro pecado poniéndonos esas hojitas, ¿verdad? Por así decirlo, poniéndonos esas hojitas, pero finalmente el pecado está ahí, nomás estamos tapando. Y no, necesitamos ir a Jesucristo, porque el perdón de pecados fue demandó sangre. Lo vimos en algún estudio. O sea, demanda sangre el perdón de pecados, y lo vimos desde el Edén con Adán y Eva. Así que, regresando aquí, tenemos que entender entonces que el pecado está ahí, tenemos que limpiarlo, pero tenemos que verlo y arrepentirnos. El papel del pastor es llamar al arrepentimiento y tratar con el pecado, no desligarnos como lo hacen actualmente las iglesias. Pablo, entonces, dijimos que sentía un temor profundo y dudas por la situación en Corinto al llegar en su tercera visita, pues la rebelión y pecado que había era muy clara, y aunque ya los había confrontado en persona en la segunda ocasión que estuvo, la mayoría se habían arrepentido, y la mayoría se habían arrepentido, sabía que el pecado continuaba latente por todas las circunstancias que prevalecían en la ciudad. Además de estas circunstancias, estaban los falsos apóstoles atacando. Entonces, estaban perdiéndose sus almas. Entonces, no encontrarlos como quería significaba ¿qué? En crecimiento espiritual, obstaculizando por la falta de arrepentimiento, y entonces los corintios se encontrarían con un Pablo que ellos no querían ver, pues llegaría disciplinándolos fuertemente. ¿Ok? Primera de Corintios 4:21. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Les pregunta. O sea, ¿qué es lo que quieren? Que estés en Primera de Corintios, ¿no? ¿Cómo quieren que llegue? O sea, ya les había escrito. ¿Se acuerdan que acaba él de decir? Prefiero escribirles antes de llegar con tanta severidad, ¿no? Y aquí en la carta, la Primera de Corintios, dice, ¿qué quieren? ¿Cómo quieren que vaya con ustedes, no? ¿Con severidad, con vara? ¿O quieren que vaya con amor y espíritu de mansedumbre? Wow, realmente Pablo estaba molesto. Pablo les enumeró algunos de los pecados que causaría que esta tercera visita fuera problemática. Esta lista no exhaustiva sí señalaba los... Se me juntó la otra. Oh, es que aquí no puedo hacer cambio. Bueno, entonces,
Pablo sí les enumeró algunos de los pecados, ¿verdad? Que iba a tocar en esta tercera visita, y sabía que iba a ser una visita problemática, porque iba a haber confrontación, porque era su deber confrontar el pecado para que se arrepintieran. Ese es el trabajo. Entonces, vamos a ver qué dice la siguiente parte. Ahora, las consecuencias por la falta del arrepentimiento en los corintios eran pecado que de conflictos personales destruyen la iglesia, envidias, ira y divisiones. O sea, de esto que enumeramos, ¿te acuerdan que lo vimos? No me acuerdo ahorita la página, no me quiero rezar mucho, tenemos el tiempo un poquito corto, pero ¿se acuerdan que decía? Pusimos envidias, maledicencias, todo esto estaban en los versículos. Entonces aquí están como divididos. Los dividimos. Dice, dice los pecados de conflictos personales que destruyen la iglesia, como las envidias, la ira y las divisiones. Pecados de conflictos personales que destruyen la pureza de la iglesia, inmundicia, fornicación y lascivia. Entonces, estos eran de alguna manera una lista de los pecados, dice aquí. Ya Pablo en esta carta, como nosotros acabamos de leer, les enumeró algunos de los pecados con los que los iba a confrontar. Aquí está. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como yo quisiera. Y yo, por otro lado, sea hallado de vosotros como no queréis, con vara, ¿verdad? Y que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. O sea, él les hace esa lista, ¿verdad? Para ya más o menos irles diciendo por dónde iba a estar el problema, ¿no? Más o menos, dice, por eso pusimos aquí, que el problema que causaría esta tercera visita sería que había ya una lista que no necesariamente exhaustiva, estaba señalando ya los elementos que él iba en los que los iba a exhortar fuertemente, ¿no? Los iba a llamar la atención. Dice, esta situación, también dice Pablo, lo humillaría a él profundamente, pues su credibilidad se afectaría. Recordar que ahí ministró Pablo, sí, por 2 años. Entonces, la situación de encontrarlos de esa manera iba a hacerlo sentir a él, pues, humillado, porque todo el trabajo que hizo 2 años ahí y la credibilidad se irían realmente a perder completamente. Entonces, la falta de arrepentimiento provocaría, ¿qué? Dolor, aflicción y desaliento. Por ello, Pablo estaba preocupado de lo que encontraría. También le traería gran tristeza. No dijo enojo, sino dijo que lloraría por ellos. Que lloraría por ellos, porque sus almas se harían perdidas. Segunda de Corintios 2:1. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Como que iba a luchar contra eso, ¿no? Segunda de Corintios 7:6. Pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Que Tito llegó, recuerden que él llegó antes, ¿verdad? Para tratar de ayudar en esta parte de la colecta. Apocalipsis 2:5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Nuevamente el arrepentimiento es la base del evangelio, es la base del perdón que buscamos. Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, pues si sé, pues celoso y arrepiéntete. Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado.
Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso esto. Y para que Él habite en nosotros, tiene que venir el perdón de pecados para que Él pueda estar con nosotros y antes de eso, el arrepentimiento. Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. O sea, estos versículos los estoy poniendo porque para que pueda haber arrepentimiento, tiene que haber humildad. Entonces es importante que tú revises tu vida y que digas, ¿qué tan humilde soy para reconocer en lo que me he equivocado? Para reconocer en aquello que a Dios no le agrada. Y además, necesito humildad para arrepentirme, porque entonces me pongo en sometimiento al Señor y eso en el carácter rebelde, eso en las personas soberbias no funciona. Por eso es que es necesaria la humildad. Y aquí estamos señalando cómo para Jehová la humildad es importantísima, porque yo habito, dice aquí, en la altura y la santidad, y habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Ahí es donde Él perdona y empieza y entra a la vida, pero tuvo que haber humildad. Vivifica el corazón de los quebrantados. Dice, Jehová mirará a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En Proverbios lo tenemos aquí. Quien quiere continuar con los pecados sin reconocerlos, no va a prosperar. Espiritualmente no va a haber crecimiento. Pero si tú los identificas con humildad y dices, sí, estoy fallando en esto, los confieso y se arrepiente y se aparta, entonces alcanzará misericordia. Muy bien. Entonces, pues con esto estaríamos terminando Segunda de Corintios, capítulo 12, ¿verdad? Y bueno, no sé si con esto terminamos y sería tal vez importante solamente volver a mencionar todas estas características que Pablo dice que hay que llegar con ellas, ¿verdad? Que son, déjenme nada más poner aquí el título. Ok. Muy bien, entonces sería lo que tenemos que observar en nuestros pastores y de alguna manera también en nosotros. También nosotros cuando nos acercamos, aquellos que tienen como don el evangelismo, aquellos que intentamos ser evangelistas, aunque a veces no nos va tan bien, nos va mejor dando estas presentaciones, pero que lo intentamos, tenemos que saber que tenemos que ser fieles. La fidelidad es importante a pesar de que el mundo esté en contra de lo que hagamos y decimos. Sabemos que tenemos que tener un elemento de sacrificio, un elemento de entrega aún más allá de nuestros propios intereses en un momento dado. Y no me refiero solamente a lo material, ¿verdad? A lo mejor yo decido mandar, no sé, una pequeña cantidad, en lugar de comprarme algo, una pequeña cantidad, algo que yo quiera, donde sea, ¿verdad? Vamos a suponer por ejemplo, yo mando una cantidad pequeña a 2 o 3 lugares, ¿verdad? Que son los que me han ministrado, que son los que yo siento que han tenido un impacto espiritual en mi vida más importante, porque quiero apoyarlos y que ellos continúen su labor impactando a otros. Pero en este caso el sacrificio es no solamente esta parte, digamos,
económica, sino también el sacrificio que tú pongas, de quitar tus intereses personales, de actividades, de tu tiempo, lo que sea, y realmente preocuparte por los demás. Entonces, ser fiel, tener sacrificio, tener siempre ser honrado, tener una reverencia hacia Dios por sobre todas las cosas, antes que al hombre. No importa si es familia, no importa si es tu mejor amigo, no importa, siempre la reverencia, y todo es primeramente ante Dios. Segundo, tratar de edificar a los que están a tu alrededor. Al empezar a edificarte a ti mismo, ¿no? Seguir en el trabajo de santificación, edificando tu vida cada día, pero también en esta parte de entrega hacia el otro, tratar de edificar al otro, ¿no? Y finalmente, para ello se necesita que tengamos ¿cómo le pudiéramos decir? Que tengamos el coraje de poder señalar el pecado, ¿verdad? Y ayudar a que la gente se arrepienta, ¿no? De una manera amorosa, de una manera con paz, una manera linda, ¿verdad? Bonita, para que la gente se arrepienta y saber que con eso estamos contribuyendo a la edificación de la iglesia del Señor, así como fuimos edificados nosotros algún día. Y bueno, pues con esto termino. Muchísimas gracias por su tiempo y pues adelante, Leche. Gracias, Rose. Qué hermoso terminación de este capítulo del aguijón, ¿verdad? Y bueno, es un tema para mucha reflexión. Como bien decías, es importantísimo ante el Señor esa honradez, ese sacrificio, la fidelidad, lo que Pablo mostró, pero sobre todo la reverencia al Señor. Esa reverencia, como bien dices, es sobre todas las cosas a Dios y no a los hombres. Él es maravilloso y su palabra en cada versículo que nos fuiste llevando nos va hablando precisamente de ese crecimiento espiritual, pero dentro del crecimiento espiritual es de decir, Señor, reconozco que soy así, que aún me falta, y bueno, arrepentirnos y seguir adelante, ¿verdad? Qué fácil es decirlo, pero yo pienso que cada una tenemos que trabajar mucho en todo eso, y que la palabra viene, nos exhorta, pero también nos edifica de una manera maravillosa. Y es Dios el que ha permitido que se escribiera todo ello para poder rectificar en mucho nuestra vida, aun cuando digamos que conocemos la palabra, que si somos evangelistas, que si somos maestros, que si somos X, Y y Z, y no gloriarnos, como bien se dice aquí en este capítulo, como decía Pablo, ¿verdad? No gloriarnos en lo que Él nos ha dado, sino en ser sensibles, ser humildes. Eso cuesta, ser humildes, ¿verdad? Porque luego a veces por circunstancias de la vida, de la familia, fuimos creciendo en X, Y o Z, a veces todo eso pues lo tenemos que trabajar, pero lo más importante es saber que el Señor es fiel, es justo, y que Él nos va a ayudar, porque finalmente cuando ve un corazón contrito, humillado, quebrantado, Él ahí está, pero sí necesitamos ser humildes, ¿no? Qué importante todo lo que hablaste de los pastores en la edificación de la iglesia, y cómo en estos tiempos, lo dice la palabra, vendrán falsos maestros o falsos profetas, como ya Pablo lo vio y de alguna manera batalló muchísimo con estas situaciones y circunstancias, ¿verdad? Pero sí tenemos que estar muy alertas en la iglesia donde vamos, qué es lo que se predica, y si tenemos alguna misión en esa iglesia, pues pedirle al Señor que nos ayude a hacer conforme Él quiere, y que todas estas versículos y capítulos que estamos casi por terminar, esta primera y segunda de Corintios,
ha sido de gran bendición. Es una riqueza impresionante cuando vemos cómo a través del Espíritu Santo Dios le habló a Pablo y él de alguna manera, con esa sencillez y sensibilidad que vemos en muchísimas ocasiones, todos estos versículos dicen del corazón dispuesto para servir al Señor. Entonces, me gustó mucho este final del capítulo 13. Y bueno, la próxima semana estaremos con el capítulo 14, que también es muy pequeñito, pero sí sería muy importante que apuntemos los versículos y cuando ya lo hayamos subido al YouTube, dense un tiempo para que lo volvamos a escuchar, y no nada más es escuchar, sino decidir rendirnos ante el Señor y hacer lo que se nos está diciendo que hagamos, ¿no? Entonces, esto muy lindo. Ahí donde habla en Apocalipsis 2:5, que dice que quitaré tu candelero de su lugar, es muy fuerte, porque ese candelero que es el que da la luz, y la luz es Dios, es Jesús, ¿verdad? Dice que va a quitar el candelero de su lugar. ¿Qué quiere decir? Que lo tenemos con esa bendición tan hermosa de que Él ha puesto los ojos en nosotros, pero dice, si no te arrepientes, si no vienes al arrepentimiento y eres genuino y te quebrantas y realmente te arrepientes y dejas de hacerlo, bueno, pues entonces yo voy a quitar esa luz, ese candelero de su lugar. Esto es fuerte. Apocalipsis es tremendo, es hermosísimo, de edificación, pero pues es bastante fuerte. Y también ese de Isaías 57:15, donde dice, habito en la altura y en la santidad. Qué maravilla tener un Padre amoroso, un Dios todopoderoso que habita en la altura y en la santidad, pero así como dice que habita en la altura, está cerca de nosotros. Y Él es santo y nos pide que seamos santos. Entonces, pues muchas gracias, Rosalba, mil gracias, fue de mucha edificación. Y bueno, alguien que quiera comentarnos qué es lo que aprendió, Jackie, Berito, Luzma o Mili, adelante, mis preciosas. Sí, gracias, Mechita. Pues muchas gracias, Rosalba. Creo que tocaste un tema que creo que es una clave sumamente importante para el cristianismo, lo que es el arrepentimiento, ¿no? Y que a tantos pastores les da miedo tocar precisamente ese tema por perder feligreses, ¿no? Por perder personal. Entonces, quieren tener a la gente contenta y la verdad que hacen más daño tan tremendo, y esto es lo que ha provocado tanta destrucción en las iglesias, ¿verdad? El versículo que tocas al principio es mi versículo que el Señor me dio desde que me convertí. Yo no lo entendía en un principio, el de básate mi gracia, porque poder se perfecciona en la debilidad. Dice, por tanto, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora, a través de la adversidad y pues la madurez, ¿verdad? En Cristo, lo he entendido perfectamente y puedo entender lo que fue Pablo, ¿verdad? Lo que pasó. Bueno, entender una parte, ¿verdad? Creo que nunca vamos a lograr, ¿verdad? Estar en sus zapatos completamente, pero sé que el Señor trató con él en esa manera. Y pues le digo, básate en mí, sé que vas a tener muchas dificultades, mucho sufrimiento, mucho rechazo, pero bástate en mi gracia, ¿verdad? Que eso es lo que te va a llenar y lo que te va a hacer continuar, ¿verdad? Y creo que eso es precisamente lo que muchos pastores han olvidado, enseñar a nosotros, ¿verdad? Los cristianos, porque nos han hecho creer que el estar en Cristo, pues ya todo te va a ir bien, que la vida va a ser color de rosa, que no vas a tener ninguna dificultad, que Él es un mago que te va a resolver todo. Y no es así. Él va a trabajar en nuestro interior. Y sí va a haber adversidad, porque si no, ¿cómo?
Es como si vas a la escuela y no tienes exámenes, pues ¿cómo vas a saber, verdad? Si has aprendido o no. Entonces, precisamente eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros, ¿verdad? Y es ese arrepentimiento genuino. Y yo antes decía, bueno, ¿qué es arrepentimiento, verdad? Yo lo confundía con remordimiento porque digo, ay, me sentí mal por haber hecho sentir mal a esa persona, por enojarme y todo. Pero no, no es así. Es simple y sencillamente lo que el Señor hace con nosotros, olvidarse de lo que nos hirieron, de lo que nos han rechazado, de lo que nos han dañado, ¿verdad? Y eso es algo que en lo personal, se los confieso, a mí me costó mucho trabajo porque yo sentí, no nada más por en parte con una amistad en mi familia, sino en la misma iglesia, rechazo, ¿verdad? Ante muchas dificultades. Y, pero bueno, el caso es que yo algo que a mí me ayudó fue algo que una vez el Señor me trajo ese pensamiento, ¿verdad? Que tengo que ver a esa persona como alguien que es un portador de la imagen de Dios también en un mundo caído. Esa persona que me rechazó, esa persona que me lastimó, que, que me hirió, ¿verdad? Que me hizo sentir mal, tengo que verla como esa imagen de Dios en un mundo caído, ¿verdad? Que Dios le ama, que Dios murió también por esa persona en necesidad de redención y que necesita redención, ¿verdad? Que está en necesidad de la redención de Cristo. Entonces, Dios nos manda a orar. Muchas veces Dios nos pone personas por las que debemos de orar. Muchas veces no, simple y sencillamente no, pero creo que esa es una clave importante y algo también que el Señor me mostró, ¿verdad? Que la iglesia está llena de Nicodemos, que desgraciadamente hay mucha gente que se siente buena por ir a la iglesia, porque pues no roban, no matan, no están haciendo nada, no se meten con la gente ni nada, pero que de la tibieza que hay en sus corazones, ¿verdad? Ante la necesidad que necesitan muchas personas, ¿verdad? Y no está hablando de la gente de afuera, porque recordemos que la palabra de Dios, la Biblia, es para los que ya conocemos de Cristo, los que ya lo hemos aceptado, ¿verdad? Lo que reconocemos es sacrificio. Entonces Dios nos está hablando, no te sientas bueno, o sea, porque tienes que reconocer en tu corazón qué es lo que tú tienes que trabajar, ¿verdad? Esa compasión que necesitamos por la necesidad del otro. Tú lo mencionabas, Rosalba, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que yo hacer por esas personas, ¿verdad? Que están en necesidad, que esos actos de servicio que mucha gente necesita. Entonces, pues bueno, yo misma estoy trabajando en eso. Dios me ha mostrado mucho a través de mi mismo padecimiento, del desierto que he estado pasando. El Señor me ha mostrado, no seas como ellos, trabaja en esa compasión que mi iglesia necesita ahora, porque hay tanta necesidad, hay tanto dolor, tanto sufrimiento y todo lo que se está viniendo, ¿verdad? Entonces aquí estamos los cristianos para no ser tibios, sino para ser calientes, para recordando que Dios es fuego consumidor también, porque creo que algo que muchas iglesias nos han enseñado es ese Dios bonachón, ese Jesús bueno, y no. Cristo creo que no habló, fue de los que más habló del arrepentimiento, de eso fue su mensaje, ¿verdad? Juan el Bautista habló del infierno, de lo que nos esperaba si no nos arrepentíamos. Y todo el mundo diría, ay, qué drástico es, o que por eso es que luego cayó mal, ¿verdad? También, y lo mataron, ¿verdad? Pero creo que eso es lo que tenemos que hacer, trabajar, como decías tú, Rosalba, trabajar primeramente en nosotros mismos, limpiarnos para poder llevar esa luz, ¿verdad? Y decirle, Señor, no permitas que sea tibia, ayúdame a ser caliente, ¿no? Porque no quiero que ese fuego consumidor, Señor, acabe no nada más conmigo, sino con mi familia, con mis amistades, con la misma iglesia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que creo que el Señor nos está llamando y gracias porque se me hizo una excelente plática ahorita, este estudio que acabas de dar, Rosala. Gracias. No, gracias a ustedes y a Dios, gracias. Gracias, Jackie. Sí, no cabe duda que todo esto que acabas de decir es muy cierto, ¿verdad? Tenemos que trabajar mucho. Así es.
Gracias, mi Jackie. ¿Alguien más que quiera comentar? Hermana Luzma. O Berito. También, pues, mi hermana, la verdad, le agradezco mucho a mi hermana Rosy, por compartirnos, ¿verdad? Todo lo que ella sabe, nos comparte. Gracias. Que Dios le siga dando esa sabiduría para que nos pueda compartir. Sí, realmente queda claro, ¿no? Que tenemos que tener un arrepentimiento, como ya dijo mi hermana Jackie, genuino, ¿verdad? Porque a la hora de arrepentimiento quiere decir que hay pecado. Y aquí nos dio muchos textos mi hermana que hablan del pecado. El pecado trae consecuencias, ¿verdad? Siempre. El apóstol Pablo hablaba del aguijón, que mi hermana nos dio, bueno, como 3 ejemplos o 3 procesos que podía ser el aguijón, ¿no? A veces, bueno, en mi caso yo digo, bueno, es una enfermedad, es otra, tal vez ese sea mi aguijón, ¿verdad? O el estar batallando, el estar tratando de vivir en santidad con Dios, es un sacrificio, implica un sacrificio, una lucha, una guerra espiritual, porque nos pasan una y otra cosa, ese buen día no sé ni por dónde me va a llevar el ataque, me llega por aquí, me llega por acá, tal vez ese sea nuestro hijo, la hermana, pero tenemos que aprender eso, ¿no? Que tenemos que estar fortalecidos, que debemos ser honrados, ser fieles, y sobre todo que hay un arrepentimiento y un sacrificio en nuestras vidas, ¿verdad? Porque pues Dios también nos habla, ustedes que mi hermana nos dio, que también hay un cierto castigo, pues si uno no se arrepiente. Dios nos habla con amor, pero pues a veces no lo entendemos o no queremos entenderlo, mi hermana. Y tratamos nosotros de sacar todos nuestros pecados, confesarlos, dice aquí lo que el hermano nos enseñó, algo muy importante, confesar nuestros pecados, ¿verdad? Entregárselos a Dios, para que haya un arrepentimiento y un perdón de parte de Dios. Como mi hermana nos dijo, no guardar, no tratar de tapar esos pecados, no esconderlos, sacarlos y confesarlos con un corazón, como dijo mi Jackie, genuino, para que haya un arrepentimiento, mi hermana, un arrepentimiento que venga de lo más profundo del corazón. Eso, pues, yo me quedo con eso, mi hermana, fue todo de mucha bendición, de mucha edificación, de gran aprendizaje a nuestra vida, mi hermana, y pues les agradezco mucho y que Dios les siga dando esa sabiduría. Amén. Gracias. Amén. Gracias, hermana Luz, más Dios le bendiga a usted y a su familia abundantemente. Gracias. Sí, un abrazo para todos. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Berito, ¿quieres hacer algún comentario, mi reina? Esa manita fue que no. No te oímos, Vero. Perdón. Ya, ahora sí ya. Que muy bonita Listo. plática, Rose, muy reconfortante, muy tranquilizante, sabiendo que Dios está con nosotros siempre. Eso me queda en el corazón, que te arrepientas y de corazón, con humillación, con lágrimas, con dolor, porque sabemos que Él está siempre con nosotros y que deja sus 99 ovejas para buscarte a ti, que estás perdida. Eso me encanta. Gracias, Rose. Gracias, Vero, gracias. Gracias, mi Berito hermosa. Muy bien, ¿alguien que quiera comentar algo más? Mili por ahí debe de andar con su nietecita y luego a veces se le complica, ¿verdad? Muy bien, pues Jackie, ¿nos puedes dirigir en oración para despedirnos, por favor, mi amorcito? Gracias. Sí, claro que sí, Mechita, claro que sí. Bueno, gracias, Padre. Gracias, bendito Dios, por estos momentos, Padre, en que tú nos permitiste reunirnos para llevar este estudio.
ese estudio tan profundo, Señor, tan importante en tus hijos, Padre, que lleguemos a ese genuino arrepentimiento que predicó Juan el Bautista, ¿verdad? Y fue antes de tu llegada, Señor. Y ahora te esperamos a ti en tu segunda venida, Padre. Y quieres eso mismo, Señor, encontrar corazones arrepentidos, genuinos, Señor, que te invoquen, que te halagren, que te glorifiquen con sus vidas, Señor. Que podamos ser esos portadores de luz en Cristo Jesús. Poder llevar esa compasión que tú tienes, Señor, por el necesitado, por el hambriento y el sediento de ti, Señor. Fortalécenos, Padre. Ayúdanos a hacer esa luz que tú eres, Padre, para que los demás puedan verte a ti a través de nuestras vidas, Señor. Quita toda tibieza, Señor. No permita, Señor, que nos volvamos tibios, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos esa fortaleza que necesitamos. Como tú le dijiste a Josué, esfuérzate y sé valiente. Valentía necesitamos para enfrentar este mundo caído, Señor, para poder caminar, Padre. Y ese esfuerzo, Señor, para no desfallecer, que a través de tu Santo Espíritu, Señor, podamos caminar y poder darte las gracias siempre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por la vida de cada una de mis hermanas aquí presentes. Yo bendigo sus vidas, sus familias, Señor, que sean fortalecidas, Padre, y que no se aparten de ti, Señor. Llénanos, Señor, de ti, Señor, de tu Santo Espíritu, y ayúdanos a caminar en ti toda esta semana, Padre. En el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Amén. Uh-huh. A ver, permítanme detener la grabación. Ya, no sé si estoy deteniendo. Tras detener la grabación, recién notificación. Ok.